Porque estarás de acuerdo conmigo en que a la hora de tomar decisiones, que tú tengas buena información conlleva que tomes mejores decisiones. En cambio, si tú haces malas preguntas, lo que ocasiona es que tienes mala información y a la hora de tomar decisiones no serán las correctas. Por lo tanto, en el vídeo de hoy te voy a enseñar 6 claves, 6 pilares, 6 frames mentales que te van a servir para entender cómo hacer mejores preguntas y que puedas llegar al mismo sitio mucho más rápido o que llegues a mejor sitio mucho más rápido. Porque tus preguntas tienen una dirección y ese justamente es el primer pilar, la claridad. Tienes que entender realmente por qué estás preguntando las cosas. ¿Cuál es el objetivo principal de tu pregunta? Porque si tienes un objetivo, pero estás preguntando algo que no tiene nada que ver, evidentemente la conversación se va a acabar en un sitio donde no te gusta, porque no vas a sacar conclusiones de verdad. Por lo tanto, primer pilar que tienes que tener claro es esa claridad. Realmente, ¿por qué estoy preguntando lo que estoy preguntando? Eso es lo que te tienes que preguntar. Y evidentemente, a veces en una conversación no te va a salir la pregunta y te va a venir de la fuente y te va a venir súper súper claro. Pero para eso está el silencio, que es una de las bases de la comunicación. Por lo tanto, si no tienes claro realmente lo que estás preguntando, simplemente párate, piensa la pregunta. Yo me he visto llamadas mías con clientes concretamente o con alguien del equipo que salgo literalmente un minuto pensando cuál es la mejor pregunta, cuál es la mejor pregunta que le tengo que hacer para llegar al objetivo que quiero. Entonces no tengas miedo de tomarte cierto silencio, porque eso también lo que hace es que te da cierta autoridad, te hace conectar más todavía con la persona porque la persona se da cuenta de que te estás tomando muy en serio esa conversación y de que realmente quieres llegar a una buena conclusión. Por lo tanto, el silencio, úsalo a tu favor para encontrar la claridad correcta y llegar al objetivo correcto. Pero para ello, evidentemente, tienes que tener el objetivo muy claro de la pregunta que estás haciendo. Vamos con eso, con el pilar número 2. Tienes que saber diferenciar en los tipos de preguntas que hay. Yo los veo como 3. Uno es las preguntas abiertas, donde dejas que la persona pueda desarrollar la respuesta. Luego tienes el tipo de pregunta número 2, que es más bien preguntas cerradas, preguntas de sí y no. Y luego preguntas acotadas, como yo le llamo, que son preguntas de escoge opción A o escoge opción B. Dicho eso, vamos con el pilar número 3. 3, 3, 3, 3. Simplicidad. Típica frase de a buen entendedor pocas palabras bastan. Sí, pero eso es ser muy iluso. Porque si tú crees que la gente va a tener el nivel de entendimiento que tú tienes sobre algo en concreto, la llevas clara, porque es muy probable que la gente no te entienda. Entonces, trata de que la pregunta sea lo más simple posible para que el interlocutor, la persona que lo está escuchando, la reciba de la mejor manera. Entonces, el gran comunicador no es el que usa ciertas palabras súper bonitas, sino es el comunicador que las personas que tienen enfrente lo entienden. Es decir, el comunicador que sabe adaptarse a la audiencia que le está escuchando. Entonces, tú puedes soltar unas preguntas súper guays, pero si el que tiene enfrente tiene 6 años y no te va a entender, pues evidentemente no tiene ningún tipo de sentido esa pregunta. Por lo tanto, es muy importante que entiendas al público que estás teniendo enfrente. Y para ello, apóyate de esos contextos. Apóyate de, hacer la escena o hacer la vaselina, ¿no? Como le decimos, para que la pregunta sea lo más efectiva posible y sea, evidentemente, una pregunta calibrada. Dicho eso, vamos con el pilar número 4, lenguaje positivo. ¿Cuántas veces habrás visto que una persona, un empleado, un colaborador con el que trabaja, se equivoca? Y le dices, ¿por qué fallaste? Probablemente este sea uno de los errores más recurrentes que he podido ver. Porque al final del día, a ti lo que te interesa como líder es mantener al equipo lo máximo posible. Porque cuando estás liderando personas, el negocio realmente es el negocio de las personas. Si bien los clientes son importantes, el producto es importante, el que tú mantengas evidentemente a tus colaboradores es lo que va a hacer que el negocio prospere. Porque la base de que el negocio se entregue el servicio y que se dé un buen servicio es que las personas están bien formadas, están alineadas y les gusta lo que hacen. Por lo tanto, si tú haces malas preguntas y usas un lenguaje que no es positivo, un lenguaje negativo, un lenguaje de pushear a la gente, mandarlo al infierno, pues evidentemente eso lo que va a ocasionar es que esa gente se desalinee y no quiera trabajar contigo. Por lo tanto, una de las claves principales es que analices muy bien desde dónde estás haciendo las preguntas. Si las estás haciendo desde tu ego o las estás haciendo desde tu conciencia. Si la haces desde tu ego, le vas a preguntar por qué fallaste. En cambio, si la haces desde tu conciencia, puede ser, tío, ¿cuál dirías que han sido los motivos principales como para que esto no saliera como a nosotros nos gusta? Como para que esto no saliera como el resultado que esperábamos. Si te das cuenta, en una le estoy cuestionando, estoy haciendo que se justifique, que es la mayor
O sea, la mayor putada que le puede hacer a una persona. No nos gusta justificarnos. Si no, acuérdate del colegio cuando te decían, justifica tu respuesta. Esas preguntas ya te daba coraje. Pues justamente pasa con tus colaboradores, con las personas que trabajan contigo. Entonces, algo que tienes que tener muy claro es desde dónde estás haciendo esas preguntas. Si es de tu conciencia, yo siempre algo que digo, cuando no sepas cómo enfocar una pregunta, imagínate que eres Jesucristo. Imagínate que eres Jesucristo. ¿Cómo haría Jesucristo esta pregunta? Que tiene toda la compasión del mundo con los demás, que te va a perdonar aunque te equivoques millones de veces. ¿Cómo haría Jesucristo esta pregunta? Entonces, no es lo mismo preguntarle, ¿qué crees? ¿Qué es lo que ha pasado como para que nos hayamos equivocado aquí, en esta faceta? ¿O qué crees qué obstáculos te has encontrado como para que todo no fluya como nos gustaría? Que preguntarle por qué fallaste. Porque en las dos primeras, justamente lo que hace es sacar el problema real o, por así decirlo, el cuello de botella o el obstáculo principal para solucionarlo. Y en ese entonces lo estás viendo como equipo. No lo estás viendo como, oye, tú te has equivocado. Sino es como, nos hemos equivocado y ¿qué crees que podríamos haber hecho mejor para eso? Dicho eso, pilar número 5 muy ligado al pilar número 4 empatía. O sea, si eres un líder y no tienes empatía, yo no sé qué coño haces de líder. Y si sigues de líder, de verdad te quedan 2 telediarios, literalmente. Entonces, cuando hablamos de empatía no es simplemente ponerse en el lugar del otro. Cuando hablamos de empatía es ponerse en el lugar del otro con sus pensamientos, con sus conocimientos y con sus experiencias. Algo que siempre, siempre, siempre trato de inculcar en la cabeza de los mentorizados es que conozcan a las personas con las que están trabajando, las personas con las que están colaborando. Yo en mi caso conozco literalmente la vida personal de todas las personas con las que trabajo. O sea, todos los closers que he liderado trato en la medida de lo posible conocer pues dónde viven, si tienen hermanos, cuánto tiempo llevan en las ventas. O sea, trato de conocer en profundidad. Porque si realmente no lo conocen, si no puedes empatizar con él, no puedes hacer las preguntas correctas para sacar información y a partir de ahí tomar decisiones. No es lo mismo como le hago las preguntas a una persona de Venezuela, que tengo gente en el equipo que es de Venezuela, a como le hago las preguntas a una persona que es francés. Son pelis completamente diferentes. Y para ello tengo que entender su situación. Por ejemplo, al francés, si sé que ha tenido, entre comillas, una vida fácil, a lo mejor, ¿vale? Estoy poniendo un caso random. O a lo mejor sé que le puedo tirar un poquito más, exigirle un poquito más en ese sentido, porque a lo mejor lo que le hace falta entrenar justamente es esa parte de exigirle. En cambio, al venezolano, como podrás comprender, como está allí la situación en el país, pues este tipo de persona a lo mejor no hace falta que le exijas, porque ya sabes que te va a poner el trabajo, porque toda su vida ha vivido trabajando duro por sobrevivir incluso. Entonces, no quiere decir esto que le bailes el agua, pero el hecho de que empatices con él de verdad y te ponga en su situación te va a hacer que le hagan muchas mejores preguntas y tengan muchas mejores conversaciones. Y en consecuencia, saquen mejor información y a partir de ahí puedas tomar mejores decisiones para el negocio. Entonces, conoce la audiencia, empatiza con la audiencia y a partir de ahí, mejores preguntas vas a poder hacer inevitablemente. Con eso vamos con el pilar número 6, que es la profundidad. Muy importante. Es lo mismo decirle cómo estás que decirle del 0 al 10, ¿cómo te encuentras? A nivel personal. Siendo un 0, peor día de tu vida, siendo un 10, el mejor. Ahí la persona, evidentemente, va a profundizar mucho más en la respuesta. ¿Por qué? Porque aparte de que le estás dando un contexto y le estás dando preguntas abiertas, el hecho de que calibres, el hecho de que le ponga una calibración como del 1 al 10, a ti te va a dar mucha más información de cómo está. Y a partir de ahí vas a poder profundizar más. Imagínate que te dice, pues estoy un 7. Ok, ¿qué te hace estar en un 7 y no estar en un 4, por ejemplo? Pues bueno, me ha pasado esto y lo otro. Ok, ¿y qué te hace entonces que no estemos en un 10? ¿Qué es lo que te está frenando a estar en un 10? El hecho de que, ¿por qué no está un 4? Pues te va a decir todo lo bueno. Pero luego el que no esté en un 10, pues te va a decir todo lo malo. Y a partir de ahí tratar de profundizar. Pues mira, no estoy bien porque no estoy yendo lo suficiente al gym. Ok, y algo que le puedes preguntar y dices, ¿qué crees que ahora mismo te está frenando el poder ir al gym más veces? Pues ahora mismo creo que me está frenando X. Ok, ¿y este X qué crees que te está haciendo falta para poder solucionarlo? O incluso aquí ya le puedes preguntar un por qué, porque no es una mala intención, la intención es correcta. Le puedes preguntar, ok, ¿por qué no estás yendo al gym? Porque no estoy siguiendo mi hábito de manera correcta, me estoy despertando tarde. Ok, ¿por qué crees que te estás despertando tarde? Pues porque literalmente me está acostando tarde. Ok, ¿por qué te está acostando tarde? ¿Entiendes? Justamente el preguntar ese por qué o el preguntar qué hay más allá, esa profundidad es lo que te hace ir a la raíz del problema. ¿Y qué pasa? Hemos traducido a lo mejor un estoy mal a no estoy yendo al gym, no estoy teniendo una buena rutina,
me estoy despertando tarde, me estoy acostando tarde y a lo mejor la consecuencia es que se pega horas en redes sociales y eso es lo que ocasiona que luego no esté yendo al gimnasio. Por lo tanto, la solución al problema la he encontrado literalmente en cuanto 4, 5 preguntas. Ha llegado mucho más profundo. Y como digo, no ha llegado acusándole, sino ha llegado como equipo. Que eso, evidentemente, es la mejor forma de liderar los tuyos. Cuando te das cuenta de que realmente sois uno, sois un equipo. Y no eres un jefe diciéndole a la persona lo que tiene que hacer y punto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Quería darte un bonus también. Y ciertas preguntas, las tengo aquí por aquí apuntadas. Una de ellas puede ser, por ejemplo, ¿qué crees que necesitas por mi parte para que esta semana te vaya de puta madre? Que te vaya bien. Que tengas éxito en esta semana. Para que consigas el objetivo que tienes. ¿Qué necesitas por mi parte? Te muestro ayuda. Es una pregunta abierta. Es una pregunta que la persona va a traer a conciencia, vale, ¿qué es todo lo que me está haciendo falta ahora mismo para yo asegurarme de que a final de semana he cumplido con mi objetivo? Pues se lo voy a pedir a esta persona. Otra de las preguntas que puedes hacer, esta concretamente es para recibir feedback. Y a veces, esto como líder hay un error muy recurrente que es pensar que tienes la solución a todo. Y créeme que siempre, siempre, siempre la solución la tiene el proyecto o la tiene el equipo. ¿Qué quiere decir esto? Es el frame mental que yo me tatúo a la hora de hacer preguntas. Porque partiendo de la base de que el equipo tiene la solución, simplemente lo que tengo que hacer es hacer buenas preguntas, no tratar de inventarme la solución y teniendo cero contexto de la situación. Entonces, a mejor contexto tenga, fíjate, no más, mejor contexto tenga, mejor vas a saber tomar decisiones. Y para eso tienes que hacer buenas preguntas, como hemos dicho al principio del vídeo. Entonces, algo que puedes hacer es, ¿cómo crees tú desde tu perspectiva que podemos mejorar esto? Es decir, una persona que tiene, al fin y al cabo, un poquito más de contexto que tú normalmente, tú tienes el conocimiento y vienes de la raíz probablemente, o sea, has pasado por todo el proceso que tus colaboradores han pasado, pero él tiene la información actualizada. Entonces le pides toda esa información de que, y le pedías la solución, lo responsabiliza, porque así es como lo solucionan, así es como se solucionan los problemas en un equipo. No que el manager solucione absolutamente todo, no, el manager recopila información, a partir de ahí también pregunta, oye, ¿cómo crees tú que deberíamos hacer para poder mejorar esta situación? Y a partir de ahí, en base también a tu criterio, no quiere decir que ahora sea el colaborador el único que tome la decisión, en base a tu criterio, a tu conocimiento, tomas la decisión. Pero no creas que sin contexto vayas a poder tomar buenas decisiones, porque te digo yo que te vas a equivocar 1000 veces. Otra de las preguntas, cuando estás comunicando, cuando estás enseñando, cuando estás mentorizando, es decir, ok, en base a toda la reunión que hemos visto, de todos los puntos que hemos hablado, ¿qué tres aprendizajes te llevas? Esto simplemente es traer a conciencia ciertas cosas que la persona se lleva de la conversación, que se lleva de la reunión. Porque muchas veces habrás tenido reuniones de 1, 2 horas, 30 minutos, 40 minutos, y dices, buah, no hemos hablado de nada. Vale, pues no. Al final de la reunión, oye, ¿qué tres cosas nos llevamos cada uno? ¿Tenemos claro cada uno cuáles son los key points que tenemos que hacer a partir de ahora en base a esta reunión? Eso, evidentemente, ya no solamente te va a dar más claridad acerca de lo que ha ocurrido en la reunión, sino que es mucho más fácil que las personas luego ejecuten las tareas que tienen que hacer o el feedback que le has podido dar. Otra pregunta, más emocional. A mí, esta la suelo preguntar de muchas formas, pero básicamente es como, ¿qué te nace? O más bien, ¿te nace? Que esto lo que quiere decir es cómo le hace sentir a la persona lo que hemos hablado. Imagínate que estás preparando un nuevo proyecto, una nueva actividad, una nueva tarea. Preguntarle, ¿te nace realmente? O sea, ¿te nace dentro el querer hacer esto? ¿O es algo que dices, no me siento alineado al 100%? Porque si bien las preguntas, las decisiones y todo, y a veces hay que hacer lo que no te apetece, también es importante que entiendas de qué forma el equipo va a actuar en determinadas situaciones. Porque si no están alineados con lo que están haciendo, como te he dicho antes, te van a durar, pero solamente un poco de tiempo. Y si quieres que el negocio perdure en los años, tienes que hacerle las preguntas correctas e identificar cuándo puede haber cierto problema a la hora de efectuar una nueva actividad. Y esa puede ser una de las preguntas. ¿Te nace realmente esta actividad nueva que te hemos puesto en la mesa para que tú la ejecutes? Eso ya sería más bien cerrada, ¿vale? La podría abrir también si quisiera. Otra es, por ejemplo, ¿cómo te sientes con lo que estamos construyendo? Es una de las preguntas también que puedes hacer, en vez de un te nace. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya servido. Si ha sido así, me gustaría que dejaras algún comentario para saber que este tipo de vídeos están sirviendo, están nutriendo y están ayudando a las personas. Y si quieres que te pueda ayudar en algo, simplemente ve a Instagram, a Jesús Antifrágil, y ahí te voy a poder ayudar con lo que necesites. Evidentemente no tengo setter, soy yo mismo el que te va a responder, así que abierto a ayudarte con lo que necesites. Espero que hayas sacado mucho jugo de este vídeo.
Te mando un fuerte abrazo y recuerda, hacer buenas preguntas es clave para sacar información correcta y a partir de ahí tomar decisiones, no solamente hacer escucha activa. Mucho amor.